esta experiencia para mí. Bueno, en este directo, básicamente, pues como veis en el título, vengo a hablaros un poquito de la publicación que tendrá lugar en breve de mis libros, que en realidad es uno, pero uno es como complementario del otro. Bueno, tengo aquí ciertas preguntas al respecto, ¿vale? Y las voy a ir contestando. El porqué de mi segundo libro, que es este, bueno, se parece mucho a este, ¿vale? Bueno, como había dicho hace un momento, bueno, este es un libro que es complementario al primero, por eso se llama volumen adicional, pero que tiene exactamente el mismo título, porque es, pues eso, es completamente complementario y completamente, pues, tiene que ver con el primero. Solo que este segundo tiene un tono completamente diferente. ¿Qué es, bueno, el por qué decidí escribir el primero? Pues lo escribí porque en ese momento, que eran 2022, creo. Bueno, pues en ese momento, digamos que yo estaba pasando por una etapa en la que pues no me sentía bien conmigo misma. De hecho, cuento esta misma anécdota en el primer libro, un poco así, tal cual, o muy parecido a como lo voy a decir ahora, porque es que siempre lo suelo recordar como de la misma manera, ¿no? Yo estaba en una etapa en la que no me sentía para nada bien conmigo misma. O sea, sentía que me irritaba mucho por las cosas. Sentía, o por lo menos esa era mi percepción, que como que todo me afectaba de sobremanera. Tenía como unos cambios muy, muy bruscos emocionalmente, como que pasaba muy rápido de la tristeza a la rabia, luego a la decepción, luego otra vez a la tristeza, luego me reía y me emocionaba y luego volvía a caer. O sea, estaba en una etapa como que mis emociones eran como la típica montaña rusa, que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y bueno, pues la reflexión que realmente me hizo vivir estas 6 sesiones de las que hablo en el libro, estas 6 sesiones con mi psicoterapeuta, fue básicamente o sea, fue el sentirme como yo tan mal y preguntarme a mí misma. Dije, joder, dije, madre mía, si estoy así a esta edad, me parece que eran 4 años. Me parece que yo en ese momento creo que tendría 25, 26. 25, 26, sí. Ahora tengo 30, aunque no lo parezca. Y me hacía preguntarme, ¿no? Decía, jolín, si a mis 25 años ya me siento así, ¿cómo voy a estar cuando tenga 60? ¿No? Entonces, eso fue lo que me hizo también de decir,
esto no puede seguir así tampoco, ¿sabes? No puede seguir así y además que yo no quiero que siga así tampoco. Otra reflexión también que me hizo el buscar ayuda profesional fue que dije, joder, o sea, vale que en la vida a lo mejor te pueden pasar cosas buenas, no tan buenas, o cosas peores, pero sé que ahí fuera hay personas que actualmente son felices con sus vidas, literalmente. Y yo como que me sentía tan mal, que es que digo, si existen personas que actualmente son felices con sus vidas, a ver, ¿por qué yo no lo soy con la mía? ¿O por qué yo siento que no soy feliz con la mía? ¿No? O sea, mi pregunta clave de reflexión, como dice la canción, ¿no? Como que quizá la clave es preguntarse el por qué, ¿no? El preguntarme el porqué de todo realmente fue mi detonante para muchas cosas que vinieron detrás en mi vida. O sea, fue el preguntarme por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de esto? ¿Y por qué de lo otro? ¿Y por qué me siento así? ¿Y por qué me salen las cosas así? ¿Y por qué me comporto de esta manera? ¿Y por qué me afecta esto? ¿Sabes? Siempre era preguntarme por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa fue mi pregunta clave. Y bueno, esta es, por así decirlo, la parte introductoria, ¿no? Que luego siempre hay más. El por qué decidí escribir este libro. Bueno, realmente este libro, el primero, esta experiencia con las sesiones que tuve con mi psicoterapeuta, Nacho, que desde aquí le agradezco muchísimo, porque él fue el que inició prácticamente todo. Lo que, bueno, inició pues todo lo que tuvo consecución después, a lo largo de 5 años después. A raíz de esos 5 años, como que él fue el primero que inició todo. Luego las cosas pues evidentemente fueron cambiando, fueron evolucionando, pero él fue pues el que lo inició todo y evidentemente siempre lo tengo como en muchísima estima, muchísimo cariño, que de hecho en el libro lo pongo como uno de los hombres, uno de los grandes hombres de mi vida, ¿no? Fue por ese motivo. Y decidí escribir el primero porque, bueno, yo con estas sesiones con Nacho fue los primeros pasos que yo empecé a tener en lo que viene siendo de adentrarme por primera vez al mundo del desarrollo personal. O sea, yo antes de ponerme en manos de Nacho había escuchado cosas muy por encima de lo que significaba el desarrollo personal, ¿no? Entonces, bueno, en esas 6 sesiones, digamos que él me ayudó mucho a ver cosas de mí, a conocer cosas de mí misma, a profundizar muchísimo en mí misma y bueno, sentí en el transcurso, ¿no? que estaban sucediendo esas 6 sesiones, pues sentí que todo lo que me estaba contando y todo lo que yo estaba viendo sobre mí misma
todo lo que estaba experimentando sobre mí misma. Claro, a mí, en ese momento, que yo del desarrollo personal no tenía prácticamente ni idea, porque ya os digo que mi primer contacto con el desarrollo personal como tal fue con él, fue con Nacho. Antes de eso, pues no tenía ni idea de cómo iba esto, ni tenía ni idea de lo que significaba conocerse a uno mismo, ni hacerse preguntas a uno mismo. O sea que yo en este tema del desarrollo personal, en ese momento estaba, como se suele decir, ¿no? Estaba en pañales. O sea, recién entraba a ese mundo, ¿no? Y en el transcurso de esas 6 sesiones y sobre todo al final ya de nuestra última sesión, o sea, en ese momento sentí que me voló tanto la cabeza con lo que me contó y todo lo que estaba sintiendo, lo que estaba averiguando. O sea, como que me estaba pareciendo todo como tan flipante que dije, joder, dije, es que si este conocimiento que me está dando este muchacho a mí lo supieran otras personas, y igual que me han volado la cabeza a mí, si pudiera yo volar la cabeza a otras personas contando mi experiencia de transformación, diría, es que sería la leche, ¿no? Y ahí realmente pues fue cuando pues directamente cogí un Word en el ordenador y empecé a escribir. Empecé a escribir, por así decirlo, como si fuera como una especie como de diario de cómo fueron, literalmente, las sesiones. Y claro, yo, o sea, en ese momento sí que es verdad que no tenía pensado sacarlo como libro, pero bueno, simplemente dije, mira, yo cuento mi experiencia, escribo mi experiencia, escribo lo que siento en un Word. Lo que sí que tenía claro es que quería compartirlo con otras personas. Quería compartir lo que yo había vivido en esas sesiones. No sabía cómo. El cómo ya vino un poquito más adelante, que fue la idea de convertirlo en libro, ¿no? Pero pues de ahí surgió. De ahí surgió realmente el porqué. No solo el querer compartirlo, sino el animarme, digamos, a escribirlo, ¿no? En Word. ¿Qué es lo que entendí del primer libro? O el mayor aprendizaje, digamos, que yo tuve con el primer libro. Pues sí, realmente con el primer libro sentí que aprendí mucho a conocerme a mí misma y sobre todo entender cómo funcionan los patrones, ¿no? Patrones no solo mentales, sino de comportamiento, ¿no? que solemos tener. Porque, bueno, si tú quieres cambiar un resultado que estás teniendo en tu vida y que normalmente ese resultado se repite muchas veces en tu vida y la mayoría de las veces, que es lo que suele pasar, no nos gusta
el resultado que estamos teniendo, si ese resultado se repite muchas veces, es porque normalmente hay un patrón, ¿vale? Patrón que nosotros seguimos y que es lo que hace que tengamos exactamente pues, el mismo resultado, ¿no? Y es eso. Realmente cuando tú te conoces a ti mismo y te vas haciendo ciertas preguntas, es cuando pues llegas a la raíz, al núcleo, a la cuestión de lo que estás haciendo de manera inconsciente, repetitiva, que es lo que hace que estés teniendo el mismo resultado repetitivo, ¿vale? Entonces el tener este tipo de ayuda, yo creo que lo primero que hace es que aprendas a identificar esos patrones en ti. Porque o sea, si tú no eres consciente de que tienes esos patrones, pues evidentemente tampoco vas a ser consciente para poder cambiarlo. Es como la moraleja esta del elefante, ¿no? Encadenado. O sea, primero el elefante, para que pueda soltarse, primero tiene que ser consciente de que tiene una cadena aprisionándole el pie. Porque si el elefante no es consciente de que tiene esa cadena en el pie, pues digamos que no va a entender el por qué no puede moverse o el por qué no puede avanzar. Entonces, para entender el por qué no puede avanzar, el primer paso es primero que se dé cuenta de que está encadenado. Luego ya, de ahí, pues, otras cosas, ¿no? Pero primero, sobre todo, es darse cuenta de ciertas cosas. Como la típica frase, también, que aquí encaja perfectamente, ¿no? Lo de hacer consciente lo inconsciente, pues exactamente lo mismo. Si nuestros patrones son inconscientes, que los hacemos sin darnos cuenta, el traer esa inconsciencia al consciente y darnos cuenta de lo que estamos haciendo, realmente cuando nos damos cuenta es cuando podemos cambiarlo. O sea, cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo es cuando tenemos la oportunidad de cambiarlo. Cuando somos conscientes, cuando no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y luego también, ¿por qué un psicoterapeuta? Bueno, yo a lo largo de mi vida sí que es verdad que estuve yendo a psicólogos, pero bueno, yo sentí que pues a mí no me ayudaban como yo quería que me ayudaran, o no sentía que tuviera como un feeling con ellos. Entonces cuando contacté a Nacho por Instagram, lo que tenía claro eran dos cosas, por mi experiencia con los psicólogos. Que no tengo nada en contra de los psicólogos, ¿vale? De hecho, a cada persona, por ejemplo, que conozco y que me dice que está yendo al psicólogo, lo primero que me nace decirle es: muy bien, estoy orgullosa de ti por hacerlo, ¿vale? Pero, pues bueno, en mi experiencia personal, pues por alguna razón, pues no tenían que ser psicólogos los que me ayudaran.
Entonces, cuando contacté a Nacho, eso, tenía claras dos cosas. Una, que necesitaba ayuda para salir de esa situación de amargura en la que estaba en ese momento, porque incluso, de hecho, recuerdo que intentaba sentirme bien conmigo misma, por mí sola, por mis propios medios, que si escuchando música relajante, que si meditando, que si conectando con la naturaleza, ¿no? Intentaba pues hacer cosas por mí misma de manera autodidacta, pero ese bienestar, digamos que me servía, pero por poco tiempo, ¿sabes? Era como que estaba un poco bien, luego otra vez abajo, luego venga, me sentía bien otro poquito, otra vez para abajo, y bueno, me sentía como si estuviera como una especie como de bucle que no salía. Me sentía también que no avanzaba. Entonces pues digo, creo que necesito ayuda profesional, porque creo que yo por mí misma, por mucho que lo intente, que estoy viendo que no consigo salir. Entonces, una, que necesitaba ayuda, y dos, que por mis experiencias no quería volver a acudir a un psicólogo. ¿Vale? Quería ayuda, pero no me interesaba que el profesional o la profesional fuera un psicólogo. Y entonces me topé, por casualidad, entre comillas, que yo, bueno, para la gente que me conozca, sabe que yo no creo en las casualidades. Y me topé con Nacho, y bueno, pues él en redes sociales se presentaba como un psicoterapeuta. Entonces dije, me llamó la atención. Además, como hablaba, me transmitía mucha paz. Cuando veía vídeos suyos, cómo hablaba, cómo se expresaba, ¿sabes? No sé, me dio buen feeling, buena vibra. Le hablé, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar juntos, y pues a partir de ahí pues fue como todo rodado, súper fácil, súper sencillo, la relación, el proceso, las videollamadas también, la confianza que se generó entre nosotros dos, o sea, todo maravilloso, ¿no? O sea, tan maravilloso que escribí un libro y todo. Entonces fue algo muy bonito y muy guay. Una clave para entender cómo fue mi experiencia de mi primer libro, yo diría que es que siempre los miedos y las inseguridades, ¿no?, que tenemos, como que siempre suele venir todo de la infancia, ¿no? O sea, siempre cuando tenemos cuando tenemos algún bloqueo, alguna inseguridad, algún miedo, normalmente
suele venir de la infancia. Entonces, o sea, para el punto en el que tú empiezas a tratar el desarrollo personal por primera vez, así como hice yo, el regresar continuamente a la infancia, a cuando eras niño, a preguntarte, ¿no? Porque como que algo de lo que te pasa en tu vida adulta que te afecta de forma negativa, vamos a decirlo así. El preguntarte si eso que te afecta en la vida adulta, si alguna vez has tenido alguna situación o igual o parecida que hayas vivido, pero en tu infancia, es que te da muchísimas respuestas, ¿no? Sobre todo si consigues recordar con detalle esas situaciones, ¿no? ¿Recuerdas esos detalles? ¿Recuerdas con quién estabas? ¿Recuerdas lo que sentiste? ¿Recuerdas las escenas concretas de lo que te pasaba justo en esa situación? Además que es súper curioso, porque normalmente el inconsciente, cuando te metes ahí, normalmente sí suele recordarlo. O sea, si tú haces el trabajo aposta de meterte en esos recuerdos, el inconsciente, a no ser que la situación venga de un asunto realmente traumático y pues, grave, que ahí normalmente el cerebro suele tapar o rellenar esas escenas con otras cosas para no recordarlo, pero normalmente si no ha sido por ese trauma o por cosas realmente graves, cuando haces el trabajo de intentar meterte en esas situaciones para intentar destapar lo que se esconde detrás de ese malestar en tu vida adulta, normalmente tu subconsciente sí te suele dejar acceder a esos recuerdos y entonces tener, con ayuda, claro, tener ese punto de decir, tu punto eureka, ¿no? De decir, vale. Entonces esto que me pasa en mi vida adulta viene de esto que pasó hace años. Vale. ¿Sabes? Entonces, ahí como que vuelves ahí, realmente en esas prácticas, en esos ejercicios, ahí es cuando realmente traes al consciente lo que estaba en tu inconsciente. Es un ejemplo muy claro. ¿Qué más? ¿Qué sesión siento que me marcó más? Bueno, yo creo que en este caso fueron más de una, porque creo que hubo un tema que se repitió, o sea, un tema se tuvo que tratar en más de una sesión. Entonces, ¿qué fue el tema del tener la herida de abandono de mi padre, ¿no? No porque mi padre no estuviera, porque estaba. Lo que pasa es que era un padre que
eh, emocionalmente era un padre ausente. O sea, como yo lo digo, ¿no? Era un padre presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Entonces, yo creo que en ese momento ese fue el tema que más me pudo afectar. Ya digo, porque es que incluso lo tuve que tratar en más de una sesión. Entonces yo creo que ese fue el tema que en ese momento me marcó. ¿Cómo era tu proceso con tu mentor? Pues a ver, bueno, como ya digo, mi proceso con Nacho, o sea, realmente, que esto también lo cuento en el libro, mi proceso con Nacho, o sea, era como literal, como si estuviera eh, más que hablando con un mentor o con un coach, si queréis llamarlo así, me sentía literalmente como si estuviera hablando con un amigo, pero literal, ¿no? O sea, él, claro, me imagino que me imagino por la experiencia, ¿no? que él también tendría de haber estado tratando, o sea, a otras personas también, ¿no? Al final, pues, de tratar a personas, pues al final acabas cogiendo experiencia, perfeccionando tus técnicas también. Entonces, lo que yo más recuerdo del proceso con Nacho fue que, bueno, aparte de este que os he dicho, que me sentía como si estuviera hablando más con un amigo que con un mentor, sino que era o sea, que él me sorprendía en ese momento que tuviera la capacidad de que con un simple gesto mío, o con un gesto, o con una expresión no verbal, o con una palabra, o simplemente con el tono que podía estar teniendo durante la sesión, incluso nada más empezar. O sea, me sorprendía que él tuviera como la capacidad de ver o de deducir ya lo que me pasaba. O sea, antes, incluso de contárselo yo, de contarle yo los detalles, ¿no? O sea, realmente eso fue una cosa que a mí me encantaba de él y del proceso que tenía con él. De hecho, también recuerdo que cuando tuvimos esa reunión previa, antes de iniciar las sesiones, ¿no? Como para ponernos cara, conocernos un poquito, incluso él como que me advirtió, por así decirlo, que íbamos a tratar pues, cosas muy íntimas, muy sensibles emocionalmente, cosas de las que a lo mejor yo no querría hablar, o que a lo mejor podría estar un poco reacia a hablar esos temas. Claro, yo ya con Nacho en esa cuestión como que yo ya venía un poco curada de espanto, ¿no? por haber estado pues anteriormente con psicólogos, ¿no? Es como pues, al final cuando estás con un psicólogo también, ¿no? Te hace preguntas íntimas y te hace que
recuerdes cosas pues, de las que pues, a lo mejor te tocan, ¿no? Hay la fibra sensible. Entonces, en ese momento, cuando él como que me hizo esta advertencia, claro, yo le dije que no tenía ningún problema, ¿no? Porque ya lo había hecho antes con los psicólogos. Entonces, pues ya para esas alturas que me hiciera preguntas íntimas, pues no era algo ni que me diese miedo ni que me fuese a asustar. Porque bueno, en cierta manera, aunque no tuvo nada que ver, pero como que de cierta manera ya había pasado por algo así. Comparte una frase real que te impactó. Pues, mira, una frase que de hecho es que no me hace falta ni siquiera leerlo porque la tengo aquí. Las tengo aquí, las dos. Que de hecho, la primera, por así decirlo, es como empiezo a meter al lector en contexto en el primer libro. Creo que cuando, o sea, después del prólogo inicial, creo que esta frase que voy a decir, incluso que ya la pongo en la primera página del libro, entonces la tengo muy aquí, que es que pongo en el primer libro que yo como que sentía mi vida, además que es que lo pongo con estas dos palabras, literal, textual, que sentía mi vida extraña y vacía. O sea, yo en ese momento definía mi vida con estas dos palabras, extraña y vacía, así, tal cual. Entonces, esa fue la primera. Y la segunda fue, que también la tengo aquí, después de unas sesiones en la que, bueno, ya digo que se estuvo tratando, que es el tema de mi padre, el tema de mi madre también se estuvo tocando, porque hay tema con los dos, no solo con uno, sino con los dos. Recuerdo que al finalizar una de las sesiones, no me acuerdo ahora mismo qué sesiones, pero sí que me acuerdo que al finalizar una de estas sesiones la finalizo con una frase en mayúscula que es: tengo los mejores padres del mundo. Así, tal cual. Entonces, creo que son frases que, bueno, pues no sé si por suerte o por desgracia, pero las tengo aquí. No me hace falta ni leerlas, porque las tengo, las tengo muy grabadas en la mente. Bueno, la pregunta de por qué decidí publicar el libro, ese ya lo he dicho, sin querer, pero lo he dicho. Explica el verdadero motivo del segundo libro. Ya vamos con el segundo, el volumen especial. Así es como yo lo llamé. Pues realmente el segundo libro viene de no solo como complemento del primero,
sino porque, a ver, a mí realmente, aunque lo empecé a escribir en 2022, en julio de 2022, creo. No me preguntéis por el día exacto porque no lo sé. Pero creo que sí. Creo que lo empecé a escribir el primero en julio de 2022. Realmente por movidas, tema de dinero por un lado, temas de editorial por otro, etcétera, etcétera. Los libros los ejemplares del primer libro realmente me llegaron justamente en julio del año pasado. O sea, en julio de 2025 es cuando yo recibo los ejemplares de mi primer libro, que empecé a escribir en 2022. ¿Vale? Entonces, pero claro, yo leía el primero y como que sentía, claro, ya estaba publicado, registrado, ya tenía los ejemplares físicos en mi casa, con lo cual, pues ya, si quería haber hecho algún cambio o lo que sea, pues ya tarde. Pero claro, yo lo leía y sentía como si la historia, como si el libro como tal estuviera, no sé, como escueto o pobre o no sé. Notaba yo ahí algo raruno. Y entonces No. Me estoy confundiendo de fecha, ¿vale? Luego lo estoy pensando. Los ejemplares del libro físico me llegaron en julio de 2024. No de 2025, ¿vale? Me llegaron en julio de 2024. Porque estamos en 2026. En marzo de 2026. Vale. Y bueno, toda la historia que os acabo de contar, que si notaba la historia, que si escueta y demás. En febrero de 2025, o sea, del año siguiente, yo viví, esto lo cuento, lo he contado muchas veces en varios vídeos y en varias circunstancias, ¿no? Ya el que me conoce lo sabe ya de sobra, ¿no? Lo de el famoso retiro. Todo el mundo que me conoce ya dice, ya vas a hablar del famoso retiro. Y, efectivamente, el famoso retiro. Ese famoso retiro que a mí me dio la vida y me cambió la vida. Que en ese retiro yo creo que es cómo empiezo a hablar de mi segundo libro. Y bueno, no quiero contar mucho otra vez de lo que viví en ese retiro.
para eso pues ya tenéis otros vídeos donde toco el tema, y también tenéis pues, estos libros donde hay también lo cuento y me explayo contándolo también. Pero bueno, eso fue un retiro de fin de semana que me cambió la vida, y realmente después de ese retiro y todo lo que se despertó en mí después de ese retiro y lo que soy ahora, gracias a ese retiro, es lo que me hizo sacar este volumen especial, que era, yo creo, el complemento perfecto, o el sacar eso que sentía que le faltaba al primero. Bueno, ahora que lo pienso, ya con el segundo ya también escrito, editado, publicado, impreso y en mis manos, creo que sí que puedo decir que es el complemento perfecto, que era lo que sentía que necesitaba el primero. Y así, pues fue como nació el segundo. ¿Qué es lo que más destacaría del segundo libro? Bueno, yo, o sea, ya me dirán opiniones los lectores al respecto, pero en mi punto de vista personal, como escritora, puedo decir que son dos libros que, aunque los haya escrito la misma persona, el tono de los dos libros, y sobre todo la conciencia de la persona que escribe los dos libros, bajo mi punto de vista, no tiene nada que ver. ¿Vale? Es como la noche y el día, ¿no? Es como son dos libros que, aunque los haya escrito yo, opino que tienen dos tonos completamente diferentes. O sea, los dos libros, y lo tengo clarísimo, son como si fueran dos versiones de mí completamente distintas. Por eso, incluso yo también lo noto así como desde un punto de vista crítico personal, si lo queréis decir así. O sea, yo lo noto en la manera de escribir, en cómo me expreso en los dos libros también, el sentir de mis palabras, tanto en un libro como en otro, creo que se nota el cambio. Entonces creo que pues eso es lo que más destacaría yo del segundo libro. ¿Cómo pienso que mis libros pueden ayudar a alguien? Bueno, yo es que creo que si hay una palabra que puede definir a estos dos libros, creo que sería un proceso
y la otra cambio. O sea, yo creo que puede servir o ayudar a personas que quieran un cambio en su vida. Ese anhelo también de cambio, esa necesidad, ¿no? También de cambiar de versión, de pensamiento y de ganas de descubrirse a uno mismo. Esto ya es más para el segundo libro, pero yo creo que son como ganas de descubrirse a sí mismo en lo que uno realmente es, que es el famoso ser, ¿no? Cuando se habla mucho del ser en desarrollo personal y en temas de espiritualidad y todo eso, se habla del ser, pues, ese tema y esos temas más espirituales ya los toco más en el segundo libro. Así que pues nada, finalizando ya con este directo, te diría eso. Si eres una persona que estás pasando por una parte de proceso de querer cambiar algo en tu vida, y o sea, porque si tuviera que definir en una frase al primero, diría que el primero te ayuda a conocerte, por así decirlo. El primero te ayuda a conocerte y el segundo te ayuda a reconocerte como ser. Entonces, son dos puntos de vista desde dos conciencias diferentes y desde dos seres diferentes, que creo que son dos libros que parten de un proceso, yo creo, muy interesante y que animo a las personas a que lo puedan vivir. Y pues nada, pues solo decir que si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, algo que os gustaría saber, pues me lo dejáis en los comentarios, que yo pues encantada, ¿no? de contestaros. Chaito.